Mis amados hermanos, las noticias están llenas de advertencias económicas, crisis financiera en Estados Unidos, Alemania en recesión, Brasil en incertidumbre, México en peligro de contracción y Reino Unido bajo una carga pesada inflacionaria. Mira, expertos financieros y líderes mundiales hablan con inquietud sobre el futuro, mientras que las familias luchan con el alto costo de la vida, la deuda creciente, escucha esto, la deuda creciente y la amenaza del desempleo. Es algo que lo vemos siempre ahí. Pero como cristianos, ¿deberíamos sumarnos a esta ola de temor y desesperación? Claro que no. Porque aunque no sabemos exactamente qué traerá el mañana, conocemos al Dios que tiene el futuro en sus manos. Todo lo que está aconteciendo actualmente en las naciones es profético, es profecía. Las escrituras, la palabra de Dios nos enseña que en tiempos de crisis y oscuridad, la verdadera seguridad no proviene de la estabilidad económica, sino de la fidelidad de Dios. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción, pero también nos dio una promesa: confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo en Juan capítulo 16, verso 33. El miedo que vemos en los mercados financieros es un reflejo del temor humano ante la incertidumbre, porque la profecía se cumple como lo dijo mi querido hermano. Sin embargo, nuestra confianza no debe estar en los sistemas económicos ni en la riqueza de este mundo, sino en aquel que provee todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, como lo enseña Filipenses capítulo 4, verso 19. Todo lo que estamos viendo es profético, pero Dios suple. Mis queridos amigos, la historia nos muestra que las crisis económicas han sido utilizadas por Dios para despertar a su pueblo y sacudir a las naciones. En los tiempos de José, por ejemplo, en Egipto, Dios permitió que 7 años de abundancia seguido de 7 años de hambre para cumplir su propósito, como lo dice Génesis capítulo 41, verso 29 al 30. Y Dios hizo esto. En la época de Elías, una gran sequía y hambruna fueron el escenario en el que Dios mostró su poder y fidelidad al sustentar a la viuda de Sarepta, como lo enseña Primera de Reyes capítulo 17, verso 8 al verso 16. Hoy no es diferente, mi querido hermano. Hoy no es diferente. Mientras el mundo se tambalea por los diferentes tipos de profecías que hoy vemos, mientras el mundo se está tambaleando, Dios está llamando a su pueblo a depender completamente de Él y no de los recursos terrenales. Escucha bien, esta crisis también es un recordatorio de lo que la Biblia profetiza sobre los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6, describe la llegada del tercer jinete del Apocalipsis, quien representa la escasez y la inflación. Dice la Biblia, una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. Esto nos habla de tiempo en lo que el dinero perderá su valor y las naciones estarán al borde del colapso, lo que hoy estamos viendo. Los acontecimientos actuales nos muestran que el mundo se está preparando para ese escenario profético. No es casualidad que las economías estén tambaleándose, que las deudas mundiales sean insostenibles y que los sistemas financieros estén al borde de una transformación radical. Miren, mientras el mundo busca soluciones humanas para sus problemas económicos,
La Biblia nos enseña que el verdadero refugio se encuentra en Dios. Salmos capítulo 37, verso 25 nos dicen: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto significa que aquellos que confían en el Señor no serán dejados sin provisión. Dios es el mismo que multiplicó los panes y los peces, el mismo que alimentó a Israel en el desierto con maná del cielo, y el mismo que hoy sigue cuidando de sus hijos. Nuestra fe debe estar en Él, no en las economías del mundo. ¿Escuchaste eso? Nuestra fe no debe estar fundamentada en la economía del mundo, sino en aquel que multiplica los panes y los peces. En medio de la crisis, Dios nos llama a la sabiduría y a la prudencia. Proverbios capítulo 22, verso 7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Muchas personas están atrapadas en deuda grande debido a un sistema que los anima a gastar más de lo que pueden pagar. Ahora es el momento de administrar nuestros recursos con inteligencia, vivir con sencillez y aprender a depender de la provisión de Dios. Así como José preparó a Egipto para la hambruna, almacenando provisiones en los años de abundancia, también nosotros debemos aprender a administrar lo que Dios nos da con sabiduría. Escucha bien. El panorama económico mundial está lleno de incertidumbre. Pero para los que confían en la fe, para los que confían en Dios por fe, este no es un tiempo de temor, sino de oportunidad. Es el momento, mis queridos hermanos, de testificar al mundo que nuestra confianza no está en el oro ni en la plata, no, Señor, sino en Dios, en el Señor Jesucristo. Es el tiempo de compartir con otros, de ayudar a los necesitados y de demostrar que nuestra paz no depende de los mercados, sino de la promesa de un Dios que nunca ha fallado. Así que mientras el mundo se desespera y el temor se apodera de las naciones, nuestro recurso debe estar confiado al Señor. Nosotros debemos levantar nuestra mirada al cielo y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versos 31 al 33. ¿Qué dijo Él? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque lo que entile las personas que no creen en Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Cristo en su palabra. Este es el tiempo de confiar, de creer y de proclamar que Dios sigue en control. Amado, Dios está en control. La profecía se están cumpliendo. El motor profético va adelante. Nadie lo detiene, porque es profecía lo que hoy estamos viendo. Pero la pregunta es, ¿quién está en control? ¿Quién es el que suple? ¿Quién es el que te provee? Es el Señor. Por eso hay que estar confiado en Él. Amigo, si todavía tú no has aceptado a Cristo como Salvador, nosotros te decimos, acéptale, búscale, porque tiempos amargos se acercan. Pero el que está confiado en Cristo permanecerá. ¿Todavía no lo tiene? Búscale para que Él perdone todos tus pecados y que también cuando Él venga a por su pueblo, tú también vayas con Cristo.